Buenas, en el video pasado estábamos resolviendo un ejercicio sobre el teorema de Thevenin, encontrar un circuito equivalente de Thevenin. En este caso vamos a mostrar, o en este video vamos a mostrar un caso especial. ¿Qué es un caso especial? Un caso donde ya para hallar el circuito equivalente de Thevenin no es tan sencillo como en el caso anterior, que simplemente era dejar desconectado el terminal y se encontraba la tensión y ya después se apagaban todas las fuentes y se encontraba la resistencia de Thevenin. En este caso no se puede hacer de esa forma porque tenemos una fuente dependiente. Las fuentes dependientes, como dependen de parámetros del circuito, entonces no se pueden apagar. Nosotros apagaríamos esta fuente, pero no podemos apagar esta fuente. Entonces no podemos encontrar un circuito equivalente, una resistencia equivalente entre terminales. Eso es un problema, pero vamos a ver cómo resolverlo. Entonces, hallar el circuito equivalente de Thevenin para este circuito que tenemos acá. Entonces, primero que todo, pues tenemos que resolverlo. Tenemos que encontrar acá más menos la tensión de Thevenin. Vamos a encontrar primero que todo esa tensión de Thevenin. ¿Cómo la encontramos? Pues primero que todo, pues vamos a resolver el circuito. Si ustedes ven, esta parte está abierta, entonces la malla acá, pues la corriente que va por acá es cero. Entonces la tensión de Thevenin sería la tensión que me entregue esta resistencia al final. Entonces planteamos tres mallitas, es muy simple. Planteamos tres mallas y la idea es encontrar esta I2 para poder encontrar la tensión en esta resistencia y esa tensión es la misma tensión de Thevenin. Entonces tenemos que la corriente 1 es igual a 5 amperios, tenemos que esta tensión B de X o la tensión en esta resistencia es igual a 4 ohmios por la corriente I1 más la corriente I2 que va en el mismo sentido. Y podemos plantear nuestra primera ecuación en esta segunda malla. Entonces sería más 6 ohmios por la corriente I2 más, si ustedes ven aquí están positivos por los dos lados, más 2 ohmios por la corriente I2 e I3 más, la resistencia de 4 ohmios por las dos corrientes que van en el mismo sentido, I2 más I1 igual a 0. Si nosotros simplificamos esa ecuación, nos daría que tenemos 4 I1, tenemos 12 I2 y tenemos 2 y 3. 2 y 3 igual a 0. Tenemos nuestra primera ecuación. Ahorita la segunda ecuación en la parte de encima sería menos la tensión de 2 veces la tensión B de X más 2 por la corriente I3 más la corriente I2, que es menos 2 veces la tensión BX más 2 por la corriente 2 más la corriente 3 igual a 0. Si nosotros reemplazamos Bx por su valor, que es 4 ohmios por la corriente 1 más la corriente I2, tenemos esta expresión, sería menos 8 corriente I1 más la corriente I2 es igual a 2 por la corriente I2 más la corriente 3. Resolviendo esto tenemos menos 8 I1, tenemos también acá menos 6 I2 más 2 veces la corriente I3 igual a 0. Entonces tenemos la ecuación 1 que sería esta y la ecuación 2 que sería esta. De ahí podemos, de aquí sabemos cuánto es la corriente I1 y pues aquí también sabemos cuánto es la corriente I1, entonces la corriente I1 vale 5 amperios. Lo reemplazamos, entonces sería 4 por 5, 20, entonces pasaría al otro lado como menos 20 y nos daría esta ecuación. Y en este caso sería 5 por 8, 40, pasaría al otro lado positivo, entonces tenemos esto acá. Resolviendo este sistema tenemos que la corriente 2 es menos 3.3 amperios y la corriente 3 es 10 amperios. Entonces recuerden, lo que necesitamos es la tensión de Thevenin, la tensión que nos presenta esta resistencia. Si ustedes ven, esto nos da negativo, entonces la tensión que nos entrega esa resistencia, la tensión de Thevenin es igual a la tensión que tiene los 6 ohmios, la tensión de la resistencia de 6 ohmios, que sería 6 por la corriente I2, que sería 6 ohmios por 3.3, lo cual daría menos 20 voltios. Menos 20 voltios, ¿por qué? Porque en este sentido es como lo estamos encontrando, más menos. Entonces en realidad, en este sentido, así, más menos, serían 20 voltios. La tensión de Thevenin que queremos. Listo, ya tenemos nuestra tensión de Thevenin en esta parte del circuito. Ahorita queremos encontrar cuál es la resistencia de Thevenin.
Como ya les decía, no se puede encontrar un circuito equivalente, una resistencia equivalente por esta fuente que tenemos acá. Esa fuente dependiente nos molesta todo el circuito. Entonces, para encontrar esa resistencia equivalente, tenemos que hacer, primero que todo, apagamos las fuentes independientes. Entonces esta fuente la hacemos igual a cero. La apagamos, por ende, la quitamos de acá. Este desaparece, pero como nos queda esta fuente dependiente de esta tensión, tenemos que encontrar, colocar en los extremos una fuente de tensión, digamos que de un ohmio o una fuente de corriente, e encontrar la corriente que va a través de esa fuente. Entonces, haciendo la división de la tensión de esta fuente sobre la corriente que nos entrega el circuito, esa sería nuestra resistencia de Thevenin. Entonces también se podría hacer con una fuente de corriente. Colocamos una fuente de corriente de un valor que nosotros queramos, encontramos la tensión en esa fuente y ya con eso tendríamos nuestro circuito, nuestra resistencia de Thevenin. Entonces vamos a resolver ese circuito. Vamos a colocar una fuente de tensión de 1 voltio y resolvemos ese circuito para estas tres mallas. Sería esta malla 1, esta malla 2 y esta malla 3. Resolviendo, entonces vamos a decir acá, B de X es 4 veces la corriente I2, ¿sí? 4 ohmios por la corriente I2, que es esta corriente de acá. Y tendríamos la primera ecuación. ¿Cuál sería la primera ecuación? Esta ecuación de I1 sería menos la tensión de la fuente más 2 veces por la corriente I1 más 2 veces por la corriente I1 más 6 por la corriente I1 menos 6 por la corriente I2 más 6 menos 6 igual a 0. Si acá factorizamos serían 8I1 menos 6I2 igual a 1 voltio. Pasamos este B para el otro lado. La siguiente ecuación, ¿cuál es la siguiente ecuación? Esta, la corriente de I2. Entonces sería más 4 por I2, que sería la B de X, más 6 por I2 menos 6 por I1, más la tensión causada por la resistencia arriba sería más 2 por I2 menos 2 por I3 menos 2 por I3 igual a 0. Y acá factorizamos, entonces factorizamos. Bueno, y 1 no se factoriza, quedaría 6 y 2. Este sería 4, 6 daría 10, daría 12 y 2. Menos 2 veces la corriente I3, que sería esta menos 3, igual a 0. Listo. Y nos falta la ecuación de arriba. Esta ecuación de arriba que sería más, en el sentido que estamos colocando la corriente, sería más 2 veces B de X más 2 por I3 menos 2 por I2. Esa es nuestra tercera ecuación. 2B de X más 2I3 menos 2I2. Si reemplazamos B de X por 4I2 daría 8I2 menos 2I2 daría 6I2. Y tendríamos acá más 2I3 igual a 0. Ya tenemos nuestro sistema de 3 ecuaciones. Ese sistema de 3 ecuaciones lo resolvemos. ¿Cuánto me dieron las corrientes? Me dio la corriente 1, me da 0,1667 amperios, 0,0556 amperios y la corriente 3 me da menos 0,1667. Recuerden, la Z de Thevenin es igual a la tensión que teníamos. ¿Cuál es la tensión que tenemos? La tensión de 1 voltio. La tensión de 1 voltio sobre la corriente que nos está dando, que está pasando por esa fuente, que es una corriente I1. Y vean que la corriente es positiva. Y esto nos da 6 ohmios. Puede resultar el caso donde esta resistencia de acá nos dé negativa. Eso puede ser que nos dé un valor negativo. En realidad las resistencias negativas no existen. Pero, ¿qué significaría una resistencia negativa en ese caso? Quiere decir que el circuito que tenemos, al excitarlo con una fuente, en realidad este circuito nos está entregando potencia a lo que tengamos, a la carga determinada. Ese circuito sin ninguna fuente está ya entregando potencia. ¿Por qué? Porque esta fuente hace que esta fuente dependiente empiece a excitar el circuito externo.
Entonces, este sería el Z de Thevenin, que en este caso es positivo. Entonces nuestro circuito equivalente de Thevenin quedaría una tensión de 20 voltios y en serie con una resistencia de 6 ohmios. Este sería nuestro circuito equivalente de Thevenin. Y ese sería nuestro segundo caso. El caso 1 es muy sencillo cuando no hay fuentes dependientes y este sería el caso de una fuente dependiente. Es muy fácil de trabajar. Espero que estén muy bien, que hayan entendido el video y hasta luego.